Si lo desean, pueden incluir su dirección de correo electrónico en caso de que el tiempo destinado impida responder todas las preguntas de manera presencial. Cedemos la palabra a la doctora Teresa Llurén Camarena, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, moderadora de esta conferencia magistral. Doctora, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. Es para mí un gusto presentar a la doctora Alicia Ester Talone, quien nos acompaña en esta ocasión y que trata algunos temas con los que coincidimos mucho. Ella cuenta con un máster en Democracia y Educación en Valores en Iberoamérica. Ese máster lo obtuvo por la Universidad de Barcelona, en un posgrado en Educación en Valores, cuyo título es La práctica de los valores en los contextos educativos, y con una maestría de Gestión Educativa por la Universidad Nacional de San Martín. Desde 1994 hasta la fecha es encargada del área de Educación en Valores y para la Ciudadanía de la Organización de Estados Iberoamericanos. Asiste técnicamente al equipo del Programa de Convivencia Escolar del Ministerio de Educación de Argentina desde 2004 hasta la fecha. Además, ha sido consultora internacional en la asistencia técnica de la Secretaría de Educación de Honduras y del Ministerio de Educación de Paraguay. Ha generado diversos materiales gráficos, virtuales y multimedia sobre educación en valores y ha publicado y sido coordinadora de múltiples libros. La conferencia, como ya nos anunciaban, tiene como título La perspectiva de la transversalidad en la formación universitaria en Argentina. Le cedo la palabra a la doctora Alicia Talone. Sí, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Teresa, por la presentación. También quiero tener un agradecimiento especial en la figura de Elisa para todos los compañeros y colegas de la universidad que en tan difícil momento pudieron organizar este congreso apostando realmente para seguir adelante con todas las fuerzas y darnos esta posibilidad de poder reflexionar sobre la perspectiva de la transversalidad. La conferencia, la presentación que he hecho, realmente es una presentación muy abierta, donde no hay cuestiones cerradas en relación a la transversalidad. Más bien lo que me propongo es cómo poder reflexionar con ustedes en una serie de asuntos y voy a partir de lo que entendíamos cuando surge esta cuestión de la transversalidad por transversalidad. Y después, como la conferencia precisamente lleva como título la perspectiva de la transversalidad en la Universidad Argentina, en la formación, hago un pequeño recorrido por la historia de la universidad en Argentina y cómo las modificaciones, los perfiles que se fueron dando pueden ayudar o no a una perspectiva transversal, y después me centro en algunas experiencias que se están realizando para, a partir de ellas, proponer algunas cuestiones en relación con la transversalidad. Bueno, muy bien. La dimensión transversal del currículum plantea reflexiones que no son nuevas a la pedagogía, a la didáctica, y más allá de su real efectividad, su gran aporte consiste en hacer explícitas una serie de aspiraciones de cambio en la práctica educativa, pero cambios que no se reducen
a la educación en sí misma, sino que también, o por lo menos alcanza o quiere alcanzar, el perfil del ciudadano que la sociedad de alguna manera está reclamando en función a las situaciones y a los cambios profundos que estamos viviendo en las sociedades, ¿no? Como ustedes saben, esto ya fue mencionado de alguna manera en las conferencias anteriores, que el tema de la transversalidad de los contenidos curriculares es introducido, por lo menos en Argentina, al espacio de las discusiones y debates políticos educativos en el marco de las reformas impulsadas durante los años 80 y 90 y que alcanzaron a todo el sistema educativo. Y llega precisamente de la mano de la influencia española y esta perspectiva transversal en los 80, 90. Perfecto, esto está mejor. Se aplica especialmente en primaria y secundaria. Con esta propuesta se trata de incluir determinados contenidos que hasta ese momento no habían estado contemplados en el currículum. Contenidos que tenían un abordaje complejo porque en sí mismo representaban situaciones complejas, ¿no? En un seminario, en un congreso que hicimos allá por el año 2000, Mercedes Oraizón nos decía que el término transversal hace alusión a la ubicación que se pretenden ocupe ciertos contenidos dentro de la estructura curricular de cada ciclo nivel. Es decir, hace referencia a esta ubicación en el currículum. Estos contenidos son concebidos como ejes que atraviesan, tanto de forma longitudinal como transversal, el currículum, de tal manera que en torno a ellos se articulen los temas de las diferentes áreas de formación. Añade que la transversalidad, si bien rescata el esfuerzo de coordinación interdisciplinaria, va más allá, pues implica un recorrido del currículum no solo en forma sincrónica, que propicia la relación horizontal entre distintas áreas, sino también diacrónica, y con ello compromete no solo el aporte de áreas que comparten el mismo objeto de estudio, sino áreas poco relacionadas entre sí. Y principalmente, y esto me interesa remarcarlo, a diferencia de la interdisciplinariedad, que enlaza el trabajo con contenidos conceptuales desde abordajes metodológicos diferentes, la transversalidad debería manifestarse más bien en el tratamiento de contenidos conceptuales diversos, tratando de promover determinados procedimientos o contenidos actitudinales. Es decir, que estos ejes transversales favorezcan no solo los contenidos o el aprendizaje de contenidos curriculares, sino que incida precisamente en lo procedimental y actitudinal. Y a mí me parece que de alguna manera, allá por los años 90, en una definición como de la cual partimos y que creo que resume en gran parte la apuesta que en esos años se hacía en relación a la perspectiva de la transversalidad, a lo que se iba apostando por la perspectiva de la transversalidad, me parece que hoy es una definición, para decirla de alguna manera, que es como demasiado ideal. Con el tiempo nos fuimos, cuando se fueron desarrollando las distintas implementaciones, como que muchas de estas cuestiones propuestas, bueno, se fueron matizando. Pero de todas maneras, lo que a mí me parece importante en destacar, que el objetivo precisamente era que la transversalidad, para lograr todo su despliegue,
tenía que apuntar precisamente a este cambio tanto procedimental como actitudinal. Y yo creo que con esto, con esta apuesta de alguna manera, es volver, o intentaba volver a rescatar o a reivindicar de alguna manera la función moral y social de la educación. Me parece como que esa fue precisamente la apuesta, más aún considerando los ejes transversales que se trabajaban. Es decir, la convivencia, en aquel momento la educación ambiental, la formación para la ciudadanía, son todos ejes que al no alcanzar el contenido cognitivo de alguna manera, se necesitaba otra cosa más como para poder producir esos cambios actitudinales. Y esa cosa más que de alguna manera se necesitaba era ese pasaje por el compromiso personal, tanto del alumno como del docente, donde pretendía ir más allá. Y ese pasaje por el interior no era al margen de una participación y una misma reflexión sobre la propia práctica. Entonces, me parece que vuelve a rescatar esta función moral de la educación, que al decir de Victoria Camp que la educación no es necesariamente normativa, que su función no solo es instruir o transformar unos conocimientos, sino integrar en una cultura que tiene distintas dimensiones, una lengua, unas tradiciones, creencias, actitudes, una forma de vida. Todo lo cual no puede ni debe transcurrir al margen de la dimensión ética, que es sin duda el momento último y más importante, no de esta o aquella cultura, sino de la cultura humana universal. Educar es así, dice Victoria Camp, formar el carácter en el sentido más extenso y total del término, formar el carácter para que se cumpla un proceso de socialización imprescindible y formarlo para promover un mundo más civilizado, crítico con los defectos del presente y comprometido con el proceso moral de las estructuras y actitudes sociales. Bueno, cuando, es decir, llega la cuestión de aplicar realmente la perspectiva transversal en el currículum, realmente obligaba a las escuelas a una revisión muy fuerte de las estrategias aplicadas tradicionalmente para conectar ese currículum con los problemas sociales, éticos y morales. Como sabemos, la introducción de cualquier perspectiva por sí sola no alcanza para instalar lo que queremos instalar. Y una de las primeras dificultades con que se encontró fue realmente con cómo hacer esto, cómo poder implementar, cómo hacerlo, cómo hacer la realidad, cómo que esta perspectiva se instale en el interior del aula y de la vida de los chicos, ¿no? De acuerdo, es decir, ya con el andar de las distintas, de los años, esta implementación, sobre todo a nivel de primaria y secundaria, estoy hablando de la Argentina, se encontró con problemas muy serios. Y entonces nos parece como que para que esta perspectiva de la transversalidad pueda realmente implementarse, necesita de una serie de condiciones muy básicas, pero realmente muchas veces muy difíciles de cumplir al mismo tiempo. Una de esas condiciones es que requiere de la decisión de trabajar curricularmente en forma transversal determinados ejes. Es decir, tiene que haber una decisión para que implementar esta perspectiva. También requiere de una planificación y un diseño compartido
y subrayo compartido, que permitan articular las disciplinas, las asignaturas y los temas propios de la carrera, para que esta unión se haga en forma racional y coherente. El hecho de que los temas transversales tiendan a ocupar un espacio curricular flexible no exime de una profunda planificación. Por el contrario, requiere un enorme conocimiento institucional y contextual. También, si se pretende promover el desarrollo del pensamiento crítico y fortalecer habilidades y destrezas, necesita de un currículo que le ofrezca estas posibilidades y prácticas que lo estimulen de forma sistemática y específica, de los dos lados, ¿no? Sistemática y específica, promoviendo estrategias adecuadas. También requiere, y esto fue muy importante porque en estas materias o ejes transversales que se trabajaron, muchas veces no estaban dadas las condiciones institucionales para que esos ejes tengan un horario, tengan un lugar, tengan profesores que sepan qué roles cumplir. Entonces, muchas veces se constituyeron en tierra de nadie. Estaban ahí los ejes, pero nadie se responsabilizaba de alguna manera, ¿no? Requiere de un profundo trabajo en equipo y de decisiones consensuadas, cosas que en ese momento, y creo que actualmente hoy en Argentina, es como un reto todavía que hay que abordarlo de manera muy sostenida. Pero también requiere de una cuestión trascendental en este sentido, de este aspecto, que es la formación del docente. Los ejes transversales plantean problemáticas muy complejas, por lo que de alguna manera la palabra licenciado recoge este sentido que le ha dado. Podríamos decir que hasta los años 50 el sistema de educación superior en Argentina y en general el sistema universitario cumplía con dar estas respuestas específicas a lo que se le demandaba. Es decir, con todos los vaivenes. 50 años atrás todavía no se había producido la reforma del año 18, pero en general es como que podemos considerar realmente como que fueron cuestiones más parciales. Pero a partir de unos 50 años atrás se produce una gran transformación tanto en la oferta universitaria como en las demandas que se le hacen a la universidad. No fue un crecimiento lineal para nada, sino que se pueden distinguir varios momentos. Podemos situarlo alrededor de los 70, en la época de los 90 y después alrededor de los años 2007 más o menos. Como para darnos una idea, a principios del siglo XX, Argentina contaba con 3 universidades nacionales. En los años 70, en los siguientes años 70 se crearon 7 universidades y alrededor de los años 1970, Argentina, con 25 millones de habitantes, tenía 10 universidades en total en los años 70. Hoy Argentina tiene 130 universidades, de las cuales 64 son privadas y 66 son públicas. Al comienzo de nuestra historia universitaria no había universidades privadas. Ahora, el gran cambio se produce en los 90. Es compartida la visión que en ese momento la universidad formaba ya para un mundo laboral, para una sociedad que ya no existía más. Y esto, es decir, no cae solo en la universidad, sino que en los 90 se inicia un profundo proceso de reforma que alcanza todo el sistema educativo, pero a todo el sistema educativo, tanto en primaria, secundaria,
nos damos nuevas leyes, pero también alcanza no solo en la organización curricular, sino también a la formación docente, a la evaluación. Y es la misma mirada sobre la educación lo que se pone en cuestión. Como para ubicarnos un poco en esta época de los 90, en un artículo de José Ginés Mora, él dice a cuáles desafíos se tenían que dar en los 90. Habla de la sociedad global, cosa que hasta muy poco tiempo antes no se hablaba, el mercado laboral, la globalización, todos los requerimientos formativos que esta globalización demandaba, el funcionamiento de las instituciones universitarias se ven muy fuertemente afectadas. Aparecen nuevas herramientas tecnológicas, la velocidad del conocimiento, aparece el término la sociedad del conocimiento, se toma a la educación también como un valor económico que necesita recursos humanos muy calificados, y se empieza a hablar de esta sociedad del conocimiento que, a diferencia de la sociedad industrial, se considera que el conocimiento y la tecnología, ya no la mera producción industrial, como estos elementos de mayor importancia para el desarrollo de la sociedad. Ahora, también hubo otro cambio fundamental que tiene que ver con que la universidad ya deja de ser una institución de formación para las élites y donde se masifica en gran medida, ¿no? También aparece una nueva demanda, un nuevo desafío, que en esta formación que se le da a los estudiantes no solo deben contemplarse un currículum o las necesidades nacionales, sino que también por estos cambios que se están produciendo, la cuestión de la globalización también, tienen que apuntar también a ser compatibles con otros países, ¿no? Boaventura Santos de Sousa plantea que en el escenario educativo, precisamente en esta época, las universidades afrontan tres cambios muy importantes. El de hegemonía, donde la universidad deja de ser la única institución en dar respuesta a las demandas de la sociedad, y de la investigación, donde se encuentra con demandas muy encontradas. Y precisamente estas demandas encontradas también produce un título de legitimidad en la universidad, porque también mucho conocimiento tampoco ya se produce en la universidad, sino por fuera de la universidad. Y le suma a ello una crisis institucional. Bueno, como resultado de todo esto, se reforman la universidad, y estas reformas se sostienen como en algunos ejes fundamentales. En una cuestión legal se implementan nuevas leyes, se crea una Secretaría de Políticas Públicas que fiscaliza todo el área universitaria, y la CONEAU, que es la comisión que va a acreditar las nuevas universidades, donde viene a proponer un cierto orden a todas estas demandas muy caóticas y de desiguales calidades que se habían empezado a producir desde los 90. Entonces, a partir de estos años 90, asentadas en todas estas leyes, en estas reorganizaciones de las universidades, lo que comenta Roberti, que después de la década de los 90, una de las consecuencias más tangibles de este periodo y de las propuestas realizadas, tanto desde el sistema universitario como desde el gobierno nacional, es que el sistema universitario argentino, casi por completo, se ha debido adecuar a reglas de juego más o menos amplias impuestas por las leyes. Y revisando precisamente este funcionamiento real de las universidades, nos vamos encontrando con una variedad aceptada por la ley muy fuerte, desde las universidades clásicas estructuradas en relación a facultades, a cátedra,
se van transformando como en híbridos, donde al lado de determinadas materias o facultades se incorporan los departamentos. Hay universidades que se organizan en función de departamentos, pero incluyen escuelas, institutos u otros organismos que están en el contexto, con lo cual esta departamentalización fue produciendo distintos tipos, hibridaciones. Hay algunas universidades que se organizan en relación a la investigación y en función de eso se van creando distintas carreras. Hay departamentos que en cada una de las áreas tienen en sí mismo el área de extensión universitaria y la investigación, es decir, como que se va produciendo un universo muy, pero muy especial. Esto nos muestra que realmente no hubo una sola forma de reaccionar, una forma de implementar estas reformas, sino que las universidades como actores sociales respondían de acuerdo a estas leyes desde distintas maneras, contextualizando lo que allí se producía. Pero a su vez no era la única adaptación que sufrieron o que hicieron las universidades, sino que también había otro aspecto más, que cada universidad tenía su propio estatuto. Y este estatuto era como una cuestión a cumplir, pero de este estatuto, después cuando se implementaban las políticas públicas, realmente entraban a jugar esa universidad real con los distintos agentes, las distintas fuerzas que operaban, que terminaban dándole un perfil bastante distinto. Voy a pasar todo esto. Esto fue en los 90. Después de los 90, en los 2007, y esto me interesa remarcarlo, ya que si bien sigue siendo la misma ley, siempre de acuerdo a los procesos políticos que se están jugando, las universidades también van teniendo distintos objetivos y formas de poder adecuarse a estas cuestiones. Cuando asume el kirchnerismo, la universidad asume unas nuevas funciones y es considerada como un bien público de transformación pública y la educación como un derecho. En ese momento se empiezan a crear universidades que se llama de tercera generación, que están más allá del conurbano bonaerense, como que están más alejadas de la capital federal, pero que incorporan sectores muy desfavorecidos que hasta ese momento estaban por fuera de la universidad. Entonces, estos sectores desfavorecidos introducen una serie de cuestiones que hasta ese momento la universidad se había desentendido. Era primera generación de universitarios y se hace como muy importante la inclusión, trabajar la cuestión de la inclusión. Aparecen montones de proyectos y programas donde no solo se trabaja la articulación de la universidad con el afuera, sino sobre la propia situación de los estudiantes, donde se tuvieron que trabajar como muchos preconceptos en relación a que ellos no podían acceder a un estudio universitario, porque esos estudios universitarios eran solo para la gente o que estaban en otros sectores, que tenían otra relación con el saber. Y se trabajan cosas, se empiezan a conocer población que entra y hubo que hacer adaptaciones muy importantes desde implementar nuevas comprensiones lectoras, toda una serie de cuestiones que hicieron a la inclusión. ¿Cómo incidieron estos cambios? Bueno, faltan 5 minutos. Muy bien. Entonces, en función de todo esto, las universidades desarrollan realmente distintas experiencias, trabajan la transversalidad,
me parece que realmente la transversalidad se constituyó como una innovación, pero no realmente como un cambio. Y esto nosotros lo podemos observar en distintas experiencias que se realizan, convocatorias que hacen las universidades o la Secretaría Pública, donde estas convocatorias están muy direccionadas a producir, por ejemplo, el trabajo de equipo, la participación, la democratización, una nueva manera de producir conocimiento, y la mayoría de estas experiencias que uno puede seguir en relación con ver si tienen una perspectiva transversal, la mayoría de ellas las podemos ubicar en el área de la extensión universitaria. Es decir, hay muy pocas experiencias curriculares, muy pocas experiencias donde se trabaja la cuestión de la perspectiva transversal, y muchas veces, si hay a nivel curricular, quedan muy a cargo de los profesores en particular. En cambio, en las experiencias que uno puede encontrar de voluntariado en la extensión universitaria, es como que las experiencias o los premios o las iniciativas que se toman, ya desde entrada lo que tratan de pensar o que se requiere es de participación, una visión interdisciplinaria, el trabajo con ejes que tengan que ver específicamente con necesidades y problemáticas muy fuertes de la población en que esa universidad está inserta, con el aprendizaje de los estudiantes realmente que se constituya como un aprendizaje significativo esa experiencia que están realizando. Y de lo que se trata de puntuar en muchas situaciones es de poder producir un nuevo conocimiento que trascienda este conocimiento universitario para este pasaje hacia un conocimiento pluriuniversitario, como dice Sousa, ¿no? También en general se convoca a equipos, con lo cual son experiencias que de alguna manera están trabajando muchos de los criterios o condiciones que nosotros habíamos planteado al principio, como es el trabajo en equipo, el consenso, el que sea significativo el eje transversal en relación con el trabajo a la comunidad. Ahora, en estas experiencias, en muy pocas de ellas hay una inserción curricular, la mayoría son del área de extensión universitaria, se toman distintas prácticas y aspectos como para poder desarrollarla, sea en trabajos de campo o a través de determinados seminarios. Entonces, me parece que podríamos de alguna manera repensar esto que originariamente se planteaba como que lo que tendría que ser una perspectiva transversal, y que de alguna manera uno podría plantear como varias posibilidades, digamos, de la transversalidad, pero que podríamos pensarla en algunas situaciones como que hay una perspectiva de la transversalidad de máxima y otra de mínima. Es decir, me parece que pensar una perspectiva transversal de máxima es esto que trataría que haya una inserción curricular, donde haya todo un abordaje institucional que le esté planteando, y al mismo tiempo que el aprendizaje de los estudiantes redunde no solo en un aprendizaje cognitivo, sino que realmente
puedan apropiarse y transformar sus propias actitudes en relación a determinadas problemáticas y en relación a su accionar. Y por ahí me parece que podríamos plantear una perspectiva de mínima que, si bien son estas dos imágenes como cualitativamente distintas, no quiere decir que una valga más que otras, sino que me parece como que pueden estar haciendo referencia a procesos distintos y que también estos procesos tendrían, o esto decir que es de máxima o de mínima, que está muy afectado con las problemáticas que realmente se están trabajando. Porque como que hay ejes transversales realmente, como los derechos humanos, la convivencia, la pobreza, que realmente necesitan e implican más condiciones que, por ejemplo, programas que ahora hay muchos transversales en relación a las nuevas tecnologías, que son muy valiosos y que atraviesan el currículum, pero que estarían más centrados en la adquisición de competencias, pero no tendrían todos estos componentes adicionales, como que ayer se hablaba de este pasaje de las TIC a las TAC, de alguna manera, ¿no? Me parece que en esta perspectiva de la transversalidad tenemos que pensar en articular más y en propiciar articulaciones fuertes entre lo que es el área académica, lo que es la investigación y lo que es la extensión universitaria. Me parece que, bueno, por lo menos en ninguna de las experiencias que yo he seguido es como que esta articulación logra producirse. Más bien se trabaja muy aisladamente cada una de las cuestiones. Bueno, por ahora quedo abierta al debate.